Muy bien, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos una vez más a esta reunión de día sábado. El día de hoy vamos a hablar de algunas cosas súper importantes que es necesario que cada uno de nosotros, que hemos estado siguiendo todo este tiempo juntos, aprendiendo diferentes cosas, las tengamos súper, pero súper claro. Y para comenzar vamos a hacerlo a través de una oración para poder invocar la presencia de Dios en este lugar. Inclinemos el rostro, Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Gracias te damos porque en tu gran misericordia siempre estás pendiente de nosotros, de todo lo que necesitamos, de todo lo que nos hace falta. Gracias también te damos en esta hora porque en este sábado nos podemos reunir, aunque sea de esta manera virtual, pero sabemos que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, allí estás tú, Señor. Por eso que invocamos tu nombre, invocamos tu presencia, para que seas tú el que nos convenza, Señor, de lo que nos quieres enseñar y lo que nos quieres mostrar en el día de hoy. Que también esto pueda servir para muchas otras personas que después lo puedan ver grabado, para que también ellos puedan acercarse a ti, Señor, a través de este mensaje que tú nos has enviado el día de hoy. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muy bien. Tenemos entonces la presentación. Muy bien, todos la pueden ver. Y el día de hoy vamos a hablar sobre este tema en específico. ¿En qué creemos? ¿Qué creemos nosotros como ministerio del Cuarto Ángel, como adventistas del ministerio del Cuarto Ángel? Porque seguimos creyendo en el advenimiento de Cristo. Creo que, bueno, la mayoría de los que pertenecen a este ministerio y que en algún momento estuvieron dentro de la iglesia adventista los han expulsado, los han borrado de la iglesia, porque básicamente la mayoría de las iglesias, bueno, en realidad todas las iglesias, las corporaciones religiosas hoy en día han sido infiltradas por los jesuitas de Roma. Y lamentablemente y tristemente también las instituciones académicas, escuelas, universidades de teología, y todo ello ha sido arrastrado desde hace años, y es por eso que queremos y quiero mostrarles principalmente algunas de los fundamentos bíblicos de por qué creemos en lo que creemos y para que ustedes también puedan tener este fundamento y puedan mostrarle a otras personas el porqué de todas estas cosas. ¿Por qué decimos que Cristo viene el 2031? ¿Por qué decimos eh, el día y horas? Bueno, como nos dicen siempre, el día y hora nadie lo sabe, pero nosotros decimos que sí se puede saber el año. ¿Por qué nosotros creemos que existe un tercer Elías? Bueno, todas esas cosas vamos a irlas viendo paso a paso el día de hoy. Primero, hacer como un repaso histórico. En 1844, luego del Gran Chasco, que ya hemos hablado de eso varias veces, Dios elige a su pueblo de entre unos pocos humildes, pero muchas personas esperando el regreso de Cristo para el 22 de octubre de 1844. No sucedió. No aconteció el evento que ellos estaban esperando porque hubo una malinterpretación de lo que iba a acontecer ese día. Ellos pensaban que lo que se refería en Daniel 8:14 era la purificación del santuario, creían que era la purificación de la tierra, o sea, la segunda venida de Cristo, pero en realidad lo que se refería y a lo que se refería es a la purificación del santuario celestial. Lo que hacía el sumo sacerdote en el santuario terrenal lo estaba haciendo Cristo en el santuario celestial y pasaba desde el lugar santo al lugar santísimo para empezar el juicio investigador, investigando las vidas desde Abel el justo hasta el último muerto en Cristo desde 1844, todos aquellos que fueron catalogados como buenos, entre comillas. Él iba a hacer un examen y un análisis de todas sus vidas, no porque no supiera
si eran buenos o no, sino para demostrarle a todo el universo de que no habían manchas en estos que ya serían escritos en el libro de la vida. Entonces, Dios levanta a la profeta Elena G. de White a sus 17 años para poder comunicar a su pueblo estas verdades que eran necesarias para estar en una misma sintonía, para estar en un mismo sentir, que sea un solo pueblo. Y entre esas verdades están las siguientes: la Biblia es un libro inspirado por Dios, según de Timoteo 3:16, Dios nunca permitirá que sea adulterada, eso está en Isaías 48, Apocalipsis 11, hay un solo Dios compuesto de 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso está en Mateo 28, los 10 mandamientos continúan vigentes y lo harán por toda la eternidad. Esto está en Isaías 48, en Santiago 2, 10 y 11, Jesús murió para el perdón de nuestros pecados, lo podemos estudiar en 1 Corintios 15, bueno, y en muchos otros lugares, yo solamente pongo algunas citas como referencia. Cristo está en el santuario celestial intercediendo por nosotros para darnos perdón, lo que les decía hace un rato atrás, Daniel 8:14, el que crea y sea bautizado será salvo, Marcos 16:16, es algo muy importante, sellar ese pacto con Dios, dar el paso de bautizarse, porque no basta solamente con creer, sino que también debemos creer y ser bautizados. También la institución de la Santa Cena, que está en 1 Corintios, bueno, está en los Evangelios, ¿verdad? En Juan, pero también en 1 Corintios se recuerda, capítulo 11, versículos 23 al 26. La segunda venida de Cristo, hay muchas profecías que hablan sobre la segunda venida de Cristo, pero a mi parecer la más precisa y exacta que nos indica cuándo eso iba a acontecer es la de Oseas 6, del 1 al 3. Así es, esta profecía nos indica cuándo es que va a acontecer la venida de Cristo. No el día y la hora, porque el día y hora lo va a recién decir el Padre, cuando sea el momento, ¿verdad? Y los santos van a escuchar la voz del Padre, y los demás que no sean del grupo de los santos van a escuchar solamente truenos, ¿okay? Pero sí podemos saber el año y el mes en el cual ha de venir. Hay muchas otras creencias, ¿sí? Que quizás se me quedaron en el tintero, pero hoy nos vamos a centrar solamente en algunas de las que son más controversiales y las que más tienen haters, como se dice hoy en día, muchas personas que están en contra de todo esto, y aquel que no tenga claro estas creencias, estas doctrinas que vamos a presentar a continuación, es muy probable que acabe tomando decisiones que van a poner en juego su salvación. ¿Okay? Bueno, pasando a lo siguiente, vamos a empezar con los 6.000 años. ¿Qué empezamos con los 6.000 años? Bueno, hay algunas citas de Ellen White que hablan sobre los 6.000 años, y quiero que puedan entender algo. Hay muchísimas citas que hablan, que Ellen White menciona los 6.000 años. En algunas citas dice casi 6.000 años, en otra dice más o menos 6.000 años, en otra dice 6.000 años exactos, en otra dice por más de 6.000 años. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta? De que todo depende del contexto en el cual esté hablando y a qué se esté refiriendo, ¿sí? No como muchos pastores dicen que, bueno, sobre todo de la iglesia adventista, que dicen que eran números redondos. En realidad, en algunos puntos sí eran números redondos, pero en otros eran números exactos y precisos, y es lo que vamos a ver a continuación. Miren lo siguiente. El conflicto de los siglos, cuando Ellen White está hablando ya acerca, bueno, lo vamos a leer y después lo vamos a comentar. El gran conflicto siguió su curso durante 6.000 años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Ahora todos han tomado su resolución. Los impíos se han unido enteramente a Satanás en su guerra contra Dios. Ha llegado el momento en que Dios ha de vindicar la autoridad de su ley pisoteada. Ahora el conflicto no se desarrollará tan solo contra Satanás, sino también contra los hombres. Jehová tiene una contienda con las naciones, en cuanto a los inicuos los entregará a la espada. Entonces ya está hablando acerca del fin del conflicto, ya cuando Cristo viene por segunda vez, ya cuando el pueblo de Dios está
por ser liberado, y ahí nos está hablando de que el gran conflicto, ¿verdad? Aquí entre Dios, Satanás, en el hombre pecador, siguió su curso durante 6.000 años. Pueden decir, no, esos son números redondos. Bueno, seguimos avanzando, veamos otra cita del conflicto de los siglos también. Durante 6.000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Y aquí esta cita es verdad categórica, o sea, tiene una solidez meridiana, no podemos encontrar ambigüedad. Ya nos está diciendo que la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. ¿Cuándo fue que empezó a hacer temblar la tierra Satanás? Cuando entró el pecado en el mundo. Y nos está diciendo que durante 6.000 años esa obra de rebelión hizo temblar la tierra. O sea, desde que entró el pecado en el mundo, pasan 6.000 años, que se termina su obra de rebelión. Él convirtió al mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaba para que volviesen a casa. Durante 6.000 años, nuevamente lo vuelvo a repetir, su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios, y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. O sea, después de cuánto tiempo Cristo va a liberar a los que tenían presos en las tumbas, a los 6.000 años, ¿verdad? Después, cuando nos dice la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Y aquí ya no nos quedan dudas después de esto. O sea, está hablando la profeta, hablando como en pasado de un evento futuro. ¿Okay? Eso por lo general sucede mucho en la Biblia, en profecías, hablando como de algo que aún no sucede, pero como que ya sucedió, porque ellos lo están viendo, lo están mirando. Entonces nos dice que la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre, ya poniéndonos en el futuro. Durante 6.000 años obró a su gusto. O sea que durante ese periodo de tiempo, cuando a uno le preguntan, ¿durante cuánto tiempo estuviste debajo del agua? Estuve durante 4 minutos. O durante, no sé, ¿durante cuánto tiempo estuviste viviendo en Argentina? Estuve viviendo en Argentina durante 1 año. O sea, tenemos un periodo de plazo de tiempo que es fijo. Entonces nos está diciendo durante 6.000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustia. Ahora, las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Ya descansa y está en quietud toda la tierra, prorrumpen los hombres justos en cánticos. Isaías 14:7. Por lo tanto, la profecía de los 6.000 años es una profecía que no es algo de ahora, no es algo nuevo que se nos haya ocurrido a nosotros. De hecho, usted le pregunta a cualquier judío, incluso a esos judíos que no creen en Jesús, usted le pregunta sobre los 6.000 años, el judío le va a responder sí, porque la Biblia lo dice, la Torá lo dice, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto de esto. Isaías 46, 9 al 11 nos dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Bueno, aquí hay muchas verdades que dentro de este versículo, sobre todo una de ellas, bueno, acerca de que Cristo viene por el oriente, ¿verdad? Desde Orión viene en las nubes de los cielos. Pero nos está diciendo que Dios anuncia desde el principio lo que aún no sucede. Entonces, para ello vamos a ir al Génesis. En el Génesis nosotros encontramos cosas que son muy importantes, y bueno, en toda la Biblia. Y aquí yo les estoy mostrando el alfabeto hebreo, ¿ok? Estas son las letras hebreas. Las letras hebreas tienen un nombre, tienen un símbolo, tienen una figura y también tienen un número. ¿Okay? Ellos con las mismas letras las utilizaban para graficar números. Ustedes ven aquí la letra Aleph, que es la primera que aparece. A ver si encuentro
y el puntero. Ahí. Aquí la letra Aleph representa el número 1, pero también si vamos hasta el final, la letra Aleph representa el número 1000. Y esto es algo muy interesante, porque en Génesis 1:1 nosotros encontramos este versículo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y sabemos que la Aleph representa el 1 y también el 1000. Nosotros encontramos la letra Aleph en Génesis 1:1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Es algo muy, pero muy interesante. Yo en estas palabras, en esta frase, yo invertí las palabras para que fueran calzando con como nosotros leemos en español. Nosotros leemos de izquierda a derecha. Los hebreos escriben de derecha a izquierda, ¿ok? Pero yo puse esta primera palabra que aparece acá, en realidad es la que tendría que estar aquí en la derecha. La segunda palabra es la segunda palabra de derecha a izquierda. Pero yo las puse así para que pudiésemos entenderla nosotros los occidentales, ¿ok? Bueno, tenemos la primera Aleph, la segunda Aleph, la tercera Aleph y la cuarta Aleph está con otra letra que también es muy especial y tiene un significado único. Bueno, así se pronuncia este versículo. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim u'et haaretz. Si nosotros vemos, tenemos símbolo del 1, que si nosotros sumamos todos los unos, todas las Aleph nos da 6, y también si sumamos todos los 1000, nos da 6000. Pero aquí en el 4000, ¿sí? Que sería la cuarta, el 4000, aparece con otra letra acompañada, que es la Tab, que es esta, y que su símbolo numérico es 400, también puede ser 4 o 4000. ¿Sí? Los judíos siempre relacionan, los ceros solamente se le agregan, ¿ok? Para poder graficar los números. Entonces, cuando nosotros vamos a ver justo esa cuarta palabra, que está en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es una palabra que no está traducida en nuestro idioma, o sea, no está en la Biblia como tal. Nosotros no la podemos encontrar ahí. Pero en el dialecto hebreo sí está esta palabra. ¿Qué quiere decir esta palabra? Vamos a ver. El significado del hebreo de la palabra et, que así se pronuncia esta palabra, es en el diccionario Strong, la número 853, nos dice que en el sentido de demostrar entidad, propiamente, propio, pero generalmente usado para señalar más diferencialmente el objetivamente de un verbo o preposición, igualmente, es decir, como tal no aparece en español, nos dice lo siguiente, pero nos dice que su raíz, que es una contracción del 226, y su raíz, y este es el 226, su raíz es ot, probablemente del 225, en el sentido de aparecer. Señal. También nos dice que es como bandera, baliza, monumento, augurio, prodigio, evidencia, etc. Dar por señal, divisa, enseña, maravilla, señal. Entonces, si nosotros buscamos en la traducción o el significado de la palabra señal, o perdón, augurio, sería señal o indicio que se interpreta como el anuncio de un hecho futuro. Por lo tanto, esta palabra que está apareciendo acá es un anuncio de un hecho futuro. También nos dice que significa prodigio. Prodigio significa suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. Entonces, es un anuncio de un hecho futuro que sería algo extraordinario y maravilloso. No, pero no va a ser mucho Por las tiempo leyes porque de la ahorita naturaleza. que diga lo Por favor, Rosanelli, ¿puede mantener su micrófono apagado? Gracias. Entonces, tenemos que en la cuarta Aleph, que está acompañada de una Tab,
nos está haciendo un anuncio de un hecho futuro, de un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. Tengan en cuenta eso, que ya vamos a ir diciendo más cosas. Evidencia, cualidad de evidente. Evidente es tan claro y patente que no puede ser puesto en duda o negado. O sea que esto sería un anuncio de un hecho futuro, o sea, una profecía de un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que no puede ser puesto en duda o negado. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a ver. La raíz ot, que viene del 225, que es ut, es propiamente venir, ¿ok? Es venir en el sentido de aparecer. O sea que este anuncio de un hecho futuro sería de alguien que iba a venir en el sentido de aparecer y que iba a ser mediante un suceso extraordinario que no puede ser explicado por las leyes de la naturaleza. ¿De quién estaba hablando que iba a venir en el 4000 y que iba a aparecer y que sería un suceso extraordinario que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza? Vamos a ver cómo en el cuarto milenio, que es el año 4 antes de Cristo, es el nacimiento de Jesús. Ahora yo les pregunto, cuando nosotros estudiamos el nacimiento de Jesús, ¿él nació de un padre y una madre al igual que nosotros? No, ¿verdad? Él nació porque el Espíritu Santo hizo que María quedase embarazada. O sea que es un suceso extraordinario que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. Y esto fue en el año 4000 desde la creación. ¿Okay? Y en el año 31 después de Cristo, es la muerte y resurrección de Jesús, en el año 4000 es de la entrada del pecado. Por lo tanto, Adán vivió 33 años y medio en el jardín del Edén antes de pecar. Y hay personas que dicen, entonces, ¿cómo puede ser si Dios les dijo que procrearan y que tuvieran hijos, etcétera, etcétera? Ok. Tengan en cuenta lo siguiente, Dios crea a Adán y Eva en el jardín del Edén y les da la orden de que procreen, ¿verdad? De que ellos tengan relaciones sexuales dentro del marco del matrimonio, ellos estaban casados, ¿verdad? Pero no necesariamente iban a tener hijos, no porque no fueran fértiles, sino porque en realidad ellos, si ustedes se ponen en esta posición, ellos eran básicamente como niños, recién nacidos. Aún así tenían mucha inteligencia, mucha sabiduría y tenían una mente superior a la de nosotros. Pero si ustedes ven todos los patriarcas, Adán, después Ted, después tenemos a Enoch, después tenemos, bueno, a un montón de otros personajes bíblicos, Noé, etcétera, todos ellos, tenían hijos como a los 90, a los 100 años, recién tenían hijos, porque ellos vivían casi 1000 años. Entonces, imagínense, ellos no se ponían a tener hijos a los 20 años, a los 15 años, a los 25 años, como hoy en día, sino que ellos básicamente procreaban, y si ustedes ven las genealogías, ellos procreaban recién como a los 90, 100 años, 120 años, en realidad demoraban igual en llegar a procrear hijos. ¿Okay? Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Esto es como un paréntesis. Ahora, volviendo a la Aleph y la Taf, nosotros tenemos, esto también tiene un significado de símbolo. La letra Aleph es una cabeza de buey. Ese es el símbolo pictográfico que utilizaban los primeros judíos para poder dibujar la letra Aleph. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir? Fuerza, líder, poder, potencia, existencia. El buey era uno de los máximos sacrificios, era el máximo sacrificio que se realizaba dentro de los sacrificios del antiguo Israel,
los cuales simbolizaban a Cristo. Todos estos sacrificios de cordero, de las tórtolas, del buey, de la vaca lazana, todos ellos simbolizaban a Cristo. Y sobre todo el de la cabeza del buey. Simbolizaban a Cristo, al mismo Dios, ¿verdad?, que sería sacrificado en algún momento. Y tenemos la letra Tab, que es representada por unos palos cruzados. Y aquí ya es como no hay forma de negar de que está hablando de Cristo en la cruz, ¿verdad? Esta señal, esta marca, este monumento, y que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza, ni su nacimiento, ni su vida sin pecado. ¿Usted puede explicar cómo es que Cristo no pecó? Yo no puedo explicarlo porque va en contra de las leyes de la naturaleza que nosotros tenemos, pero Él no tenía nuestra naturaleza, tal cual como nosotros la tenemos, porque Él era como Adán cuando vino al Edén. Él era sin pecado. Adán cuando fue creado, él no tenía tendencias a pecar. Jesús cuando nació tampoco tenía tendencias a pecar. Ni de niño hizo ni un berrinche, porque si no eso lo hubiese sido contado como pecado. Entonces, nosotros tenemos la Tab y la Aleph la cuarta Aleph de Génesis 1:1, en el año 4000. Ya nos estaba predicando que Cristo vendría en el 4000. Ahora, ¿cuántas Aleph aparecen aquí? Aparecen 6. O sea que 6000 años era lo que iba a durar el pecado en la tierra. Y eso es lo que creen también los judíos, que saben más hebreo que yo no sé nada, yo simplemente leo la Strong. Ellos se saben al revés y al derecho todo esto. Y los pioneros de la Iglesia Adventista también creían en esto. J.N. Andrews también creía esto. Muy bien, Cristo murió en una Pascua, ¿sí? Tenemos, bueno, que se nos habla del Alfa y el Omega, ¿verdad? Y la Aleph y la Tab son la primera y la última letra del abecedario hebreo. Cuando a Juan se le revela este Apocalipsis 1:8, cuando dice yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, Juan, él era judío, ¿verdad? Él escribió en griego porque él tenía que escribir para todo el mundo, para que este evangelio se fuera a todo el mundo. Y en ese tiempo, el idioma universal no era el inglés, era el griego. Y por eso que él escribe en griego y escribe alfa y omega, porque eran las letras griegas, la primera y la última. Pero cuando a él se le dio esta revelación, se le dio en hebreo, porque él hablaba hebreo. Y se le dijo, yo soy la Aleph y la Tab, las que aparecen en Génesis 1:1. Qué increíble, ¿verdad? Increíble. Y bueno, vemos que la Pascua, la primera Pascua, ¿qué tuvieron que hacer los judíos? Pintar los dinteles, ¿verdad? O sea, el dintel y los postes de la puerta, dibujando una Tab, dibujando justamente esta letra Tab, que representaba la muerte de Cristo en esa cruz, en los palos cruzados. También representan a la Tab. Bueno, para no seguir redundando en eso, seguimos avanzando. En el año 4000 Jesús fue crucificado, también lo dice Ellen White. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. ¿Cuándo fue que se realizó el primer sacrificio? Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del Edén y tuvieron que, Dios le hizo pieles, abrigos de pieles. ¿Pieles de qué? De cordero. Tuvieron que sacrificar corderos y los mató el mismo Adán como sacerdote de su hogar. Él tuvo que, por primera vez, ver morir a una criatura. ¿Ustedes se imaginan el dolor que sintió Adán en ese momento? Y al darse cuenta de que ese cordero que él estaba matando en realidad era Cristo, con el que caminaba todos los sábados cuando lo venía a visitar al jardín del Edén, y que eran amigos, y que se dio cuenta de que por su pecado tendría que morir Cristo. Imagínense el dolor que él sintió.
Ahora, ¿nosotros nos sentimos igual cuando pecamos? ¿Nos sentimos de la misma manera? ¿Sentimos ese peso sobre nuestros hombros o nos da igual? Es para reflexionar. Y aquí vemos cómo en el año 31 después de Cristo se cumplen 4000 años. ¿Ok? Año 31 después de Cristo, año 4000 desde la entrada del pecado. Por lo tanto, los 6000, ¿cuándo se cumplen? Vamos a ver a continuación. Fórmula para determinar el tiempo profético. Segunda de Pedro 3, 8 y 9. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Ok? La primera fórmula nosotros la encontramos también en Ezequiel, que nos habla de el día por año. ¿Sí? Para los tiempos proféticos, por ejemplo, cuando nos habla de los 2300 días, son 2300 años. ¿Sí? No pueden ser esos traducidos a un día por 1000 años, porque serían miles de años, ¿verdad? En cambio aquí, nosotros estamos hablando de un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿En qué situaciones se aplica esto? Bueno, vamos a ver. La creación, no voy a leer todo el versículo porque tenemos poco tiempo, pero en la creación, en el cuarto día, Dios creó para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas, el sol, la luna y las estrellas. El sol en el cuarto día. Malaquías 4:2 nos dice, más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Jesús es el sol de justicia. En el cuarto día fue creado el sol. En el cuarto milenio nació el sol de justicia. Increíble, ¿verdad? La perfección de la palabra de Dios es innegable. Por eso, para aquellos que dicen que no se puede saber el año, hay tanto fundamento bíblico para decir que Cristo viene en el 2031, que es categórico. Y está la profecía que anuncia el año de la venida de Jesús, ¿sí? La segunda venida, la primera y la segunda venida, pero vamos a ver, mire. Oseas 6, del 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Oseas es un libro muy especial y si nos ponemos en contexto, nos va a dar mayor luz al respecto de esto. Oseas era un hombre fiel a Dios, que se casó con una mujer prostituta y que siempre lo dejaba y siempre se iba con otros hombres. Pero a modo de simbolizar lo que Dios hacía por su pueblo escogido, que siempre también se prostituía, se iba tras otros dioses, tras otros señores, en lugar de seguir al Dios que lo libró de Egipto, que les dio agua en el desierto, les dio maná, en fin, que les dio la tierra prometida, que siempre estaba con ellos, cuidándolos, de día con una columna de fuego, o sea, de nube, de noche con una columna de fuego. Ese Dios que siempre los estaba protegiendo, el pueblo de Israel siempre se apartaba. El pueblo de Dios siempre se ha apartado de Dios a lo largo de la historia. Siempre ha habido apostasía en el pueblo de Dios. Y aquí nosotros vemos en Oseas ese reflejo de que Dios siempre le dice, ve y busca a tu esposa, siempre ir a buscarla. Y él amaba a su esposa, y la iba a buscar, y la iba a buscar, y la iba a buscar siempre. De la misma manera como Dios nos busca a nosotros cuando nos vamos detrás de otros dioses. Aquí nosotros podemos ver justamente hacia el pueblo judío este mensaje. Le está diciendo, venid, volvamos a Jehová, al pueblo judío, al pueblo de Dios. ¿Por qué él arrebató? ¿Qué le arrebató Dios a los judíos? Cuando Cristo murió, ellos sellaron, sobre todo el Sanedrín, los que lo crucificaron, ellos cerraron su oportunidad de ser el pueblo de Dios. Sellaron ese pacto con Satanás al matar al Mesías. Y les quitó el sacerdocio y se le entregó a los gentiles. Se le dio el evangelio al mundo, a los gentiles. Pero dice que también los curará.
que los hirió, los vendará, o sea que los volverá a restituir al pueblo judío en el tiempo del fin. Y nos dice lo siguiente, nos dará vida después de 2 días. Un día es como 1000 años. Después de 2000 años. ¿Después de 2000 años de qué? De que se les quitara el sacerdocio. Después de 2000 años de la muerte de Cristo. Y en el tercer día, o sea, en el tercer milenio, ¿cuándo se cumplen 2000 años desde la muerte de Cristo? En el 2031. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y aquí hay algo interesante. Y es por eso que dice en el tercer día. Porque cuando se cumple el año 2031, se cumplen los 6000 años, justamente en lo que sería la primavera del hemisferio norte, ¿ok? Que sería como entre marzo y abril, que esa fue la fecha en la que murió Cristo, en el mes de Aviv, un 14 de Aviv, un 14 de Nisan. Ese fue el día en que Cristo murió, donde se celebra la Pascua. Y allí se cumplen los 6000 años, ¿ok? Pero Cristo no viene por segunda vez, sino hasta el mes de Tishri, o sea, 6 meses después de que se cumplen los 6000 años. ¿Y eso cómo lo sabemos? Bueno, hay citas de Ellen White que nos dicen esto, y también lo podemos ver aquí, por el siguiente versículo. Bueno, nos dice, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. O sea, cuando pasen los 6000 años, luego de unos 6 meses, Dios, cuando venga, nos va a resucitar a todos los que hayan muerto, ¿verdad? A los que hayan muerto en Cristo, y viviremos delante de Él. ¿Cómo es que viviremos delante de Él? Apocalipsis 20 nos habla de 1000 años que pasaremos con Dios, con Cristo, con los ángeles en el cielo. Por eso nos viene a buscar, nos lleva al cielo. Y la tierra queda desolada durante 1000 años. Y después nos dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer. O sea que lo vamos a conocer y lo vamos a seguir conociendo para siempre. Como el alba está dispuesta a su salida. ¿Cuál es el alba? El amanecer, ¿verdad? Como el amanecer, como el sol cuando sale en la mañana, sale por oriente, por el este, por donde justo va a venir Cristo. Sale y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y esto es muy interesante porque debería haber sido como la lluvia temprana y tardía, ¿verdad? Primero la temprana y después la tardía, pero no. Como la lluvia tardía y temprana, ¿por qué? ¿Cuándo era la lluvia tardía? Justamente en primavera del hemisferio norte, en la época de la Pascua. Allí se daba la lluvia tardía, entre esos meses. Y la lluvia temprana es justamente la lluvia que prepara la tierra para poder ser arada, y esto ocurre en el mes de Tisri aproximadamente, justo en el otoño. Allí es donde viene la lluvia temprana. Entonces aquí ya nos está dando esa luz al respecto, es algo increíble. Entonces tenemos la entrada del pecado, pasan 4000 años, en el año 31 se cumplen esos 4000 años, y le sumamos 2000 años más para llegar a los 6000, y llegamos al 2031. Ahora, nadie sabe el día ni la hora, nadie sabe, siempre se repite eso, ¿verdad, Juan? Espero que te quede claro después de esto. Marcos 13:32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Este versículo lo podemos entender de varias maneras, ¿ok? Primero, podemos entenderlo como comúnmente se acepta de que Jesús no conoce el día de su venida, ni el Hijo sabe, ¿verdad?, el día de su venida. Ahora, si nosotros decimos esto, decimos que Jesús no es Dios. Satanás fue el primer antitrinitario, ojo con eso, el primero que le quiso rebajar el nivel a Jesús, que no creía que él fuera Dios, que no creía que él tuviese autoridad sobre todo y sobre todos. Y si decimos esto, decimos que Jesús no es Dios, porque ni siquiera él sabe el día de su venida, por lo tanto no es omnisapiente, lo que contradice Juan 1:1, que nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. El verbo, Jesús, el verbo, era Dios. Por lo tanto, no es omnisapiente,
Y también contradice primera de Juan 5:20, donde nos dice que Jesús es Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, Jesús. Y muchos otros versículos que identifican a Jesús como Dios y una de las tres personas de la divinidad, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son uno. Ahora, una versión inglesa antigua esta es una cita de lengua, da a este pasaje de la siguiente manera. En cuanto a este día y la hora, nadie lo da a conocer, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. Según críticos eminentes, este es el verdadero significado. El verbo saber, que se usa en el pasaje en cuestión, como una voz causante en el sentido hebreo de la conjugación ifil, es decir, dar a conocer. La respuesta de Cristo es, por lo tanto, el Padre le dará a saber cuando le plazca, pero no permitió que el hombre, ni los ángeles, ni el Hijo se lo hicieran saber. O sea que el Padre dará a conocer el día y la hora con su propia voz. Eso es lo que quiere decir este pasaje. No es que nadie lo sepa, sino que el Padre es el que lo va a conocer. No es el Hijo, no son los ángeles, no son los hombres. Yo no estoy dando a conocer el día y hora porque no lo sé. Los ángeles no lo están dando a conocer. Jesús no lo da a conocer. El Padre lo hará a su debido momento. El Padre dará a conocer el tiempo. Esto es obviamente lo que este pasaje nos enseña. Dios anunció a Noé el momento del diluvio. Génesis 6:3. Es un tipo de proclamación del acercamiento de la segunda venida. Él le dijo Dios a Noé en Génesis 6:3. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, sino que serán sus días 120 años. O sea que le había dicho que en 120 años más se terminaba la gracia para el hombre. Le dio un plazo de tiempo. En ese tiempo los hombres vivían 900, 800 años. 120 años no era nada para ellos. Era un tiempo relativamente corto para lo que ellos vivían. Y este dice que es un tipo de proclamación del acercamiento de la segunda venida. Y cuando terminó la misión del patriarca y se completó la construcción del arca, Dios le dijo, entra tú y toda tu casa en el arca, porque en 7 días haré llover sobre toda la tierra durante 40 días y 40 noches. Allí le dijo el día y la hora. Justo una semana antes le dijo el día y la hora. De la misma manera, cuando el tiempo de espera, las vigilias y las luchas hayan pasado, los santos queden sellados y ocultos en Dios, entonces la voz del Padre que viene del cielo dará a conocer la hora. Pero el año es dado a conocer antes, obviamente. Vemos en Mateo 24 el mismo versículo y nos sigue diciendo, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que no entendieron? No entendieron el tiempo. No entendieron el mensaje de tiempo. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Los hombres, esta en Joya de los Testimonios, tomo 1. Cita de Ellen White, profeta verdadera de Dios. Los hombres rechazarán en nuestra época el solemne mensaje de amonestación como lo rechazaron en el tiempo de Noé. Se referirán a esos falsos maestros que predijeron el acontecimiento y citaron la fecha definida y dirán que no tienen más fe en nuestra advertencia que en la de ellos. ¿Cuál era la advertencia de ellos? Una fecha. ¿Cuál es nuestra advertencia? Una fecha. ¿Y por qué Ellen White decía que no había que poner fechas? En su tiempo, o sea, hace 150 años, un poco más. ¿Por qué en su tiempo no había que poner fechas? Porque ella sabía que no iba a acontecer en aquel momento. Dios le reveló justamente de que en el tiempo de ellos no había que poner fechas. Además, todas las citas en donde Ellen White habla de no poner fechas son compilaciones extraídas de 6 cartas diferentes. Fueron enviadas a 6 personas diferentes que en el tiempo de Ellen White estaban poniendo una fecha para la venida de Cristo,
prolongando una profecía que ya se había cumplido, la cual era la que se cumplió en 1844. Y ellos estaban diciendo, no, no se cumplió en 1844. Se cumple ahora en 1890, se cumple en 1888. Así, ellos estaban predicando ese mensaje. Y es por eso que ella les decía que no, que ya la fecha de esa profecía ya había sido establecida y que no habría otra fecha para el cumplimiento de esa profecía. Pero miren lo siguiente. Noé, Joyas de los Testimonios, tomo 1, el siguiente párrafo. Noé predicó a sus contemporáneos que Dios les daría 120 años en los cuales podrían arrepentirse de sus pecados y hallar refugio en el arca, pero ellos rechazaron la misericordiosa invitación. ¿Qué predicó Noé? Faltan 120 años, faltan 100 años, faltan 90. Nosotros, ¿qué estamos predicando? Estamos en el 2023, ¿verdad? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Faltan 8 años. Un poquito más. 8 años y meses. Pero antes de que Cristo venga van a acontecer muchas otras cosas. Se dictará la ley dominical en el año 2028. Habrá una persecución. En fin, o sea, habrá tiempos de angustia se vienen. Por eso, hoy es que debemos estar preparados y pendientes de dónde estamos poniendo nuestros ojos, dónde nos estamos centrando a escuchar el mensaje. ¿Qué mensaje estamos escuchando? Porque si no tenemos esto claro, vamos a caer en el engaño, en el gran engaño. Cuando Satanás aparezca vestido de Cristo y engaña a muchos. Y, no, yo no voy a caer porque Cristo no va a tocar la tierra. ¿Estás seguro que no vas a caer? ¿Estás seguro? Imagínate que Satanás es el ser más hermoso que existe en la tierra. Es pero deslumbrante la apariencia que él puede llegar a mostrar como su gloria. Obviamente nunca va a igualar la gloria de Dios, pero para nosotros mortales, que nunca hemos visto la gloria de Dios, la gloria de un ángel, ¿cómo no vamos a caer de rodillas si vemos semejante acontecimiento? Por eso que es importante. Conflicto de los siglos. Las cosas secretas, dice Moisés, pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Y el Señor declara por el profeta Amós que no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Deuteronomio 29, 29 y Amós 3:7. Así que, ojo con esto, los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. ¡Wow! ¿Cuál es el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad? La segunda venida de Cristo. Lo encontraremos indicado con claridad. Solamente ¿quiénes? Los que estudian la palabra de Dios. Ahora, para estudiar la palabra de Dios, ¿tengo que hacerlo con mi propia sabiduría? Debo someterme a la dirección del Espíritu Santo, y es por eso que Dios nunca escogió a hombres de gran saber, de grandes cualidades o grandes teólogos para poder llevar su mensaje. Por eso que eligió a Juan el Bautista, segundo Elías. ¿Y el tercer Elías? ¿Quién es el tercer Elías? ¿Qué es el tercer Elías? ¿Dónde aparece el tercer Elías en la Biblia? Estudiemos. Malaquías 4, versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuál es el día de Jehová grande y terrible? Su segunda venida en el año 2031, ¿verdad? Y antes de eso, él enviará al profeta Elías. ¿Ya habrá llegado sobre esta tierra el tercer Elías? ¿Ya habrá nacido? Yo creo que sí, ¿o no? Yo creo que ya nació, no creo que sea un bebé de 1 año o de 2 años, ¿verdad? Tiene que ser alguien ya desarrollado. Nos dice que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
A ver, ¿quiere decir que va a reconciliar a las familias? No, no es lo que quiere decir este versículo. ¿Cuáles son los padres? ¿Cuál es el padre de la fe, por ejemplo? El padre de la fe, Abraham. El miércoles el hermano Eduardo nos habló de ello. ¿Qué más tenemos? Los padres del adventismo, los pioneros. Ellen White, Jaime White, J.N. Andrews, Uriah Smith, todos ellos, padres, ¿verdad? Los padres de la fe. ¿Quiénes son nuestros padres espirituales? O nuestros hijos espirituales, o nuestros hermanos espirituales. Somos una familia en Cristo también, ¿verdad? Tenemos un mensaje. Y para estar unidos como una familia debemos estar todos bajo la misma luz. Por ejemplo, yo no puedo decir que los testigos de Jehová son mis hermanos. Yo no puedo decir que los católicos son mis hermanos. No quiere decir que no los ame, ni tampoco quiere decir que Dios no los ame. Pero la Biblia nos dice que hijos de Dios son aquellos que se dejan dirigir por el Espíritu Santo y que obedecen su palabra. O sea que hay una consecuencia en su vida. Ellos son mis hermanos, los que obedecen a Dios. Cuando Jesús le preguntaron, le dijeron, Jesús, tu madre y tus hermanos te vinieron a ver. Jesús le dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Esos son mi madre y mis hermanos, mis padres y mis hermanos, mis hijos, mis padres, ellos son. ¿Ok? Por lo tanto, esto de hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos habla de algo espiritual, de unir a la familia espiritual, al pueblo de Dios. Lo va a unir en un solo pueblo. Eso era el tercer Elías. Jesús habló del tercer Elías y él fue el que puso el concepto de tercer Elías. Fueron palabras de Jesús, no es algo que nos inventamos nosotros. Mateo 17:10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Por qué los escribas sabían que tendría que venir Elías? Es muy interesante, ¿no? Porque ellos estudiaron esta profecía de Malaquías 4, donde habla de Elías, antes que venga el día de Jehová, el día del Mesías, porque ellos esperaban a un Mesías que los viniera a liberar del yugo de los romanos. Ellos esperaban un Mesías que viniera a reinar como rey. Ellos esperaban el cumplimiento de la segunda venida de Cristo, pero en el lugar de la primera. Ellos no pensaban que había una primera y una segunda venida, sino que ellos simplemente pensaban que cuando viniera el Mesías sería en gloria y majestad. Por eso es que no creyeron en Jesús, porque Él vino como un humilde carpintero, una familia pobre de Nazaret, donde habían los más ruines rufianes y ladrones y cobradores de impuestos, o sea, todos la escoria. Imagínense el barrio más peligroso y oscuro que pueda existir. Bueno, ahí vivía Jesús, imagínense, ¿no? Imagínense. Por eso es que no creían en Jesús. Decían, no, y aparte antes que venga el Mesías, tiene que venir Elías. Eso decían los escritos. Porque Malaquías 4 lo dice. Okay. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. O sea, está hablando de que Elías vendría, o sea, que vendrá primero, restaurará todas las cosas. Más os digo que Elías ya vino. O sea, va a venir, pero ya vino. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. El Elías que ya vino y que hicieron con él todo lo que quisieron, fue Juan el Bautista. Herodes lo decapitó, ¿verdad? Está puesto en la Biblia eso. ¿Y dónde más aparece este evento o este acontecimiento? En Marcos 9. Los discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. O sea, ¿cuál sería la obra del tercer Elías? Restaurar todas las cosas. Antes de la segunda venida, tendría que restaurar
todas las cosas, todas las doctrinas, todas las creencias básicas, restaurar lo que se había olvidado. En 1844 Dios escoge a un pueblo, unos pocos, y ahí nace, ¿verdad?, el movimiento adventista del séptimo día. Con los años murió Ellen White, porque no era inmortal, ¿verdad? Murió en 1915 y a partir de ahí, y desde mucho antes, ya se venían viendo muchas cosas muy turbias dentro de la organización de la iglesia. A ella la desligan de, de la organización central, ¿verdad?, allá en Estados Unidos, y la mandan para Australia, donde no estorbara, ¿verdad? Y posteriormente, en 1949, se infiltran los jesuitas dentro de la organización adventista del séptimo día. Por lo tanto, a partir de allí, todo lo que viene es una desviación y eh, una apostasía que empieza a ingresar dentro de los líderes de la iglesia adventista. Imagínate, si tu líder te está guiando y tu líder está yendo por un mal camino, ¿a dónde van a ir todos los que siguen a ese líder? Al mismo mal camino, no esperen llegar a un buen puerto. Por eso es que Dios escoge a uno de esos que estaban dentro de ese pueblo que Dios había elegido en un momento, pero que cuando hicieron un pacto con la Iglesia Católica, Dios les quita la vara del sacerdocio y se la entrega a un simple hombre que no era un encumbrado, no era un teólogo, no era un pastor, sino que era un simple ser humano, para cumplir la profecía de Elías y también cumplir la profecía de Isaías, que nos decía que el último mensaje de amonestación al mundo vendría desde Tarsis, desde España. Por lo tanto, sería un adventista español al cual se le daría este honor de ser el tercer Elías y que restauraría todas las cosas, o sea, que denunciaría las cosas que se están haciendo mal. Luego lo expulsaron de la iglesia adventista por decir las cosas por su nombre, y ahí es donde nace este movimiento de llevar el mensaje a todo el mundo para cumplir la profecía de Apocalipsis 18, de este mensaje del cuarto ángel que va aumentando hasta que se convierte en un fuerte pregón, restaurando todas las cosas antiguas, todo lo que antes se creía, volviéndolo a traer a la mesa para mostrárselo al pueblo, mostrárselo a la gente y que todo el pueblo de Dios en todo el mundo esté unido en un solo mensaje. Porque Dios no viene a buscar una religión, Dios viene a buscar un pueblo. ¿Y cómo? Bueno, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y Jesús les pregunta, ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? ¿Por qué les dijo esto? Porque ellos decían, mira, está escrito que Elías viene primero. Pero ¿por qué no leyeron Isaías 53, donde decía que el Mesías sería torturado, que sería traspasado, que sería muerto? ¿Cómo está escrito eso? ¿Eso no lo estudian los escribas? Estudian la profecía de Elías, pero no estudian las profecías del Mesías. Eso es lo que le dice Jesús. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Entonces, el primer Elías fue Elías el Tisbita, el que vino en una época de apostasía y que hizo descender fuego del cielo, ¿verdad? Conocemos la historia. Si no la conocen, estudien en Primera de Reyes 17, 18, 19 en adelante. Está la historia de Elías. El segundo Elías, Juan el Bautista, en una época también de apostasía, para poder predicar el arrepentimiento de los pecados y el bautismo para el arrepentimiento de los pecados. O sea, él estaba preparando los corazones de las personas, librándolos de sus pecados mediante el bautismo del Espíritu Santo y del agua, para que ellos puedan aceptar al Mesías cuando apareciese en su primera venida. Y el tercer Elías también hace una obra de preparación del pueblo para que cuando venga Cristo por segunda vez, esta obra ya no es una obra local como la de Juan el Bautista, porque era solo para los judíos, sino que esta obra del tercer Elías es una obra mundial, porque Cristo viene por todos. Él quiere que todos se salven, pero lástima que no todos se salvarán.
Y hay una cita de Ellen White que habla sobre el tercer Elías. Pero en español tiene un detalle que es muy importante. Pero gracias a Dios tenemos los escritos en inglés para también poder comparar y ver qué es lo que decía en realidad esta cita. Leamos. Los judíos trataron de detener la proclamación del mensaje que había sido predicho en la palabra de Dios, pero la profecía debía cumplirse. ¿Qué es lo que trataron de detener? La proclamación del mensaje del reino de los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos de vuestros pecados, bautícense, Jesús es el Mesías. Ese mensaje trataron de detenerlo, pero la profecía debía cumplirse, así que lamentablemente igual iba a suceder, iba a acontecer. Y después nos pone en una situación Ellen White al decirnos lo siguiente. El Señor dice, he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Malaquías 4:5. Alguien ha de venir en el espíritu y poder de Elías, y cuando aparezca, quizá digan los hombres, tú eres demasiado celoso, no interpretas las escrituras de la debida manera. Permíteme que te diga cómo enseñar tu mensaje. Wow, qué profundo, ¿verdad? Pero aquí no nos está hablando de alguien en específico, pueden ser, no sé, muchas personas, puede ser, no sé, 10 personas, 20, no uno solo. Bueno, la profecía bíblica nos dice que enviaría a un profeta, no a 10 profetas, ¿okay? Pero vamos a leer la cita en inglés. No soy tan bueno para el inglés, pero vamos a ir traduciendo acá. Decía, the Jews tried to stop the proclamation of the message that had been predicted in the word of God. That prophecy must be fulfilled. Entonces nos dice lo mismo. Los judíos trataron de detener la proclamación del mensaje que había sido predicho en la palabra de Dios, pero la profecía debía cumplirse. The Lord says, el Señor dice, behold, I send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Entonces, lo que nos dice en Malaquías 4:5, ¿verdad? Yo os envío al profeta Elías antes de que venga el gran día y terrible del Señor. Somebody is to come in the spirit and power of Elijah. Alguien vendrá en el espíritu y poder de Elías. And when he appears, y cuando él aparezca, aquí este he es lo que lo cambia todo. Y esto es lo que no salía en la cita anterior. Aquí nos dice, y cuando aparezca. Pero la cita en inglés nos dice, and when he appears. Cuando él aparezca. Por lo tanto, aquí nos está hablando de un hombre, no de una mujer. No está hablando de Ellen White de ella misma, como dicen los editores de los libros de Ellen White, sino está hablando de un hombre, del tercer Elías. Y los hombres le van a decir, you are too earnest, tú eres demasiado celoso, demasiado recto, así como muy riguroso. You do not interpret the scriptures in the proper way. Let me tell you how to teach your message. Bueno, le están diciendo, déjame enseñarte. ¿Cuántas personas no quieren siempre pretender tener toda la verdad? Esta cita es mucho más larga, es un sermón, y si nosotros leemos toda esta cita, todo está apuntando justamente para que preparemos nuestros corazones y no cerremos nuestras avenidas cuando aparezca este tercer Elías. Lamentablemente muchas personas cierran sus corazones. ¿Quién es este tercer Elías? Es Víctor San Vicens. Víctor San Vicens, expulsado de la denominación adventista por predicar la verdad, por denunciar las cosas que estaba haciendo el liderazgo, ¿sí? la corporación, por cómo estaban usando los diezmos de una mala manera, etc. No con el ánimo nunca de juzgar, sino justamente de lograr que se hiciera un cambio. Como Martín Lutero, cuando denunció las cosas que estaba haciendo mal la Iglesia Católica, él era católico, y denunció las cosas que hacía mal el Papa, y fue y se lo dijo en la cara, no se lo mandó a decir con nadie,
¿Y qué hicieron con él? Lo tildaron de hereje, lo persiguieron, incluso lo sacaron de su religión y lo intentaron matar también. No lo mataron, pero sí lo persiguieron mucho. De la misma manera, Víctor San Vicens, el tercer Elías, envía este mensaje llevado por Dios. Ahora, dicen, la iglesia no es Babilonia, la iglesia adventista no es Babilonia, o la iglesia adventista es la iglesia verdadera de Dios. Vamos a ver cuál es la definición de iglesia verdadera. Ya para terminar. Esto está en Consejos para la Iglesia. Dios tiene una iglesia en la tierra, que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Él está conduciendo no ramas extraviadas, no uno aquí y otro allí, sino un pueblo. ¿Cuál es la iglesia de Dios en la tierra? Es un pueblo. ¿Es una corporación? ¿Es una religión? No, Dios está dirigiendo un pueblo. Alza tus ojos. Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones. Esas no son la iglesia de Dios. ¿Cuál es la iglesia de Dios? El pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime, que habita la eternidad, puede constituir una iglesia. ¿Quiénes son los que constituyen la iglesia? ¿Los hombres? ¿Quién es el que constituye la iglesia? Una iglesia. Y el alto y sublime es el que constituye la iglesia. Él es el que dice, esta es mi iglesia. No hay hombres que puedan decir, no, esta es la iglesia verdadera o esta no es la iglesia verdadera, sino que donde estén reunidos en el nombre de Cristo. Ahora, no solamente eso, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Por lo tanto, hay requisitos para ello. Ahora, cuando nosotros vamos a un lugar en donde se dice guardar los mandamientos, pero en realidad están usando los diezmos para invertir en industrias que van en contra de los principios de Dios, entonces ese lugar lamentablemente ya carece de la presencia de Dios, en donde la música que se utiliza para adorar lleva instrumentos que en lugar de elevar tu espíritu, te hacen mover el cuerpo, te hacen ir a la parte carnal, donde te tocan una guitarra eléctrica y una batería y te exaltan de esa manera. Entonces allí no está la presencia de Dios. Y hay un dato que me gustaría compartir con ustedes. Cuando, no sé si, bueno, yo creo que la mayoría sabe quién fue Hitler. Hitler tenía no sé si era su asistente o el coordinador de publicidad, que se llamaba Joseph Goebbels, que por cierto era bastante ocultista y satanista, y él tenía mucha inteligencia, y él utilizó la música para poder convencer y animar a las personas, bueno, manipular en realidad a las personas para que fueran a la guerra, a los jóvenes, para que fueran a la guerra a luchar por Alemania. ¿Cómo? Porque la música tiene frecuencias, ¿ok? Hasta ese momento la música solamente se hacía en una frecuencia de 432 Hz. Goebbels subió esa frecuencia a 440 Hz, que es la frecuencia que se utiliza en todos los instrumentos hoy en día. Cuando usted va a comprar una guitarra, cuando usted la va a afinar, toda la afinación está en 440 Hz. Ahora imagínense que ellos utilizaron eso para poder crear sentimientos de guerra en las personas. Pero a Dios no se lo adora por sentimiento. Por eso si tú vas a la iglesia porque te ponen una música así movida y que te hace sentir como un sentimiento de elevarte y esa exaltación, esa adrenalina que sube cuando escuchas la batería y la guitarra eléctrica, en realidad eso es un sentimiento, no es un principio.
A Dios se lo adora por principio. Y la música para adorar a Dios debe ser una música sacra, una música que eleve el espíritu, que sea apacible, tranquila. Yo no me imagino a Dios tocando una guitarra eléctrica. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros tomamos todas estas cosas y nos damos cuenta de que el pueblo de Dios es un pueblo puro, pueblo sin mancha, y tiene una creencia fundamentada en la palabra de Dios por sobre todas las cosas, y que tiene una creencia fundamentada en guardar los mandamientos de Dios, ese es el pueblo de Dios, ¿ok? Esa es la iglesia de Dios. La iglesia verdadera de Dios es aquella donde Dios se manifiesta y entrega un mensaje real para el tiempo actual. Y ya para terminar, con una cita adicional. No deben llegar a la conclusión de que toda la verdad ha sido revelada y que el infinito no tiene más luz para su pueblo. Si se atrincheran en la creencia de que toda la verdad ha sido revelada, estarán en peligro de desechar como inútiles las preciosas joyas de verdad que serán descubiertas al volver los hombres la atención al escudriñamiento de la rica mina palabra de la palabra de Dios. No podemos ponernos en esa posición. No, yo ya lo sé todo. No, ya no hay más luz. No, mira, ya no va a haber más profecías. No, ya ahora hay que solamente estar tranquilos y esperar. No hay tiempo de estar tranquilos, no hay tiempo de paz y seguridad. Tiempo de alinearse con Dios, es tiempo de estar en donde corresponde, en donde toca estar y escuchar la voz del enviado de Dios, del tercer Elías, y de los que lo acompañan, ¿ok? Porque cualquier otra voz o cualquier otra palabra que podamos escuchar en otros lados, aunque tengan partes de verdad, lamentablemente van a tener partes de error y no vamos a poder discernir, y nos vamos a confundir. Y lo más probable es que terminemos disparando para donde no es. Por eso es importante tener esto en cuenta, así que eso es lo que quería compartir con ustedes, mis amigos, mis hermanos. Gracias por estar allí, gracias por su paciencia. Vamos a terminar con una oración para, para que todo esto también pueda ser aplicado en nuestras vidas. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Te damos las gracias porque en tu gran misericordia tú nos has entregado luz para este tiempo que estamos viviendo, Señor. Señor, nosotros somos pecadores, somos simples seres humanos, no merecemos todo lo que tú nos entregas cada día, no merecemos, Señor, todo esto que tú haces por nosotros, que sigues haciendo. Pero aún así nosotros te agradecemos y sabemos que no lo haces porque hayamos hecho algún mérito para poder obtenerlo, sino que es gracias a que Cristo intercede por nosotros, gracias a que tú nos amas, Señor, Cristo nos ama y está allí siempre pendiente de nuestras necesidades, Señor, necesidades espirituales, necesidades físicas, necesidades también de nuestra salud mental. Por eso nosotros te rogamos en esta hora que, que tú nos ayudes, Señor, a aceptar esta luz que tú nos has enviado y a tomar decisiones que puedan marcar un antes y un después en nuestra vida, que puedan de verdad ya terminar por definir en qué bando estamos, para qué lado queremos ir, Señor, pero que esas decisiones no sean tomadas con nuestra propia sabiduría, sino que sean decisiones inspiradas por tu Espíritu Santo, Señor, que sean inspiradas por principios, no por sentimientos. Gracias te damos, Señor, porque tú nos sigues guiando, Señor, y te queremos rogar de manera muy especial que tú sigas protegiendo a tus líderes, Señor, a nuestro líder Víctor, Señor, que tú también lo acompañes, que día tras día él sigue recibiendo los ataques del enemigo, Señor, para que tú lo mantengas siempre firme, Señor, para que él siga guiándonos, Señor, y también a los que lo acompañan. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.